jóvenes, buenas tardes, buenos días, estudiantes, estimados amigos. Una vez más iniciamos una de las charlas de periodismo que tenemos. Tenemos el gusto ahora de estar con Mijael Garrido-Leca, un periodista y abogado bastante destacado, hoy en día muy presente en la ecología de medios que tenemos, ¿no? En multimedia, en las redes, en el cable, en los periódicos, ¿no? Es alguien que oportunamente está marcando la agenda con sus opiniones, por lo tanto creo que es un profesional, creemos nosotros que es un profesional que nos puede guiar con sus experiencias y sus conocimientos de forma adecuada, especialmente ustedes que están en formación en la carrera, ¿no? Mijael, pese a su juventud, es alguien con ya un recorrido muy amplio. A los 15 años empieza practicando en el diario Correo y en adelante hace un recorrido por casi todos los medios del país. Ha estado en La República, ha sido editor multiplataforma en Perú 21, ha sido, también ha trabajado en Latina, ¿no? Conduciendo un programa, y actualmente tiene un programa muy seguido en Canal N, ¿no? Por las noches, de entrevistas, y además tiene una columna en Perú 21. Él además fundó en su momento el medio Altavoz. Es un medio que fue muy interesante porque fue uno de los primeros medios digitales de periodismo que informaba con opinión y con perspectiva crítica sobre las cosas. Por lo tanto, creo que la opinión y el compartir de conocimientos que nos traiga Mijael hoy va a ser de mucho provecho para todos. Además, va a presentar un libro pronto en la feria, un libro sobre el cual él nos dará detalles ahora, sobre las memorias, si es posible decirle así, es decir, el conocimiento que tenemos los jóvenes en el Perú sobre lo que fue el conflicto armado en la época del terrorismo y la guerra contra el Sendero Luminoso. Gracias, Mijael. Buenos días con todos, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un honor poder acompañarlos esta mañana. No sé qué tanto pueda aportar a su formación, pero voy a tratar de contarles mi carrera y sobre todo los errores que he cometido, que creo que siempre son más útiles para un estudiante que los aciertos, porque finalmente los aciertos son conocidos y los errores no, y los errores son los que fraguan la personalidad y la carrera de uno. Yo efectivamente comencé escribiendo el Correo a los 15 años, estaba en el colegio en cuarto media, y llegué a Correo porque el padre de uno de los chicos del colegio era editor de Correo en esa época, y yo había escrito en el diario del colegio algunos editoriales y algunas ideas que tenía con respecto a la política y al manejo económico que se tenía que digamos, revitalizar en el país en las elecciones del 2006, era el 2004, 2005. Y luego he escrito expreso en La Primera, en La República, en El Comercio, en Perú 21, luego fui editor central y editor multiplataforma en Perú 21. Tuve una columna de opinión con Cecilia Valenzuela en Willax cuando tenía 19. Y fundé Altavoz a los 21. He trabajado en Latina, primero al mediodía con Sigrid Bazán y después con mi tía Magali en la mañana. Una experiencia psicotrópica. Una vez que hube renunciado a Latina, pasé a Canal N, donde dirijo y conduzco Contacto, y ya me dedico a hacer solamente entrevistas y a opinar dentro de los cánones que el programa permite, porque tampoco es un programa de opinión a priorísticamente, ¿no? Es un programa donde la voz del entrevistado es la que debe primar, pero con alguna frecuencia llega algún entrevistado
cuya dinámica de conversación reclama que yo también opine, entonces, bueno, sucede un poco eso. Ahora, fuera de eso, me ha tocado, de hecho, quizás la experiencia más importante de mi carrera no se las he contado, y es que yo estudié Derecho en la Católica, y Derecho, la facultad ha cumplido hace 3 semanas 100 años, y hace 65 años, Domingo García Belaúnde, Felipe Osterling, y varios abogados que han ocupado cargos desde presidente del Tribunal Constitucional hasta presidente del Senado en la época en la que lo hubo, fundaron Temis, que es una revista de derecho, pero que no es de la Católica. Es una experiencia bien interesante porque es una condición para ingresar a la asociación, ser estudiante de la facultad, pero la revista no le pertenece a la universidad, sino es una asociación civil autónoma que de hecho le alquila a la universidad un pequeño espacio como oficina y viene publicando desde el año 65. Cuando yo estaba en primer ciclo de Derecho, fui director de la revista y fundé un portal que se llama Enfoque Derecho, que es parte de los productos que Temis ofrece para difundir la cultura jurídica. Y más allá de que esta no es una conversación sobre derecho, haber concebido la estructura y la arquitectura, tanto financiera como periodística, de un medio digital me permitió luego, con prácticamente el mismo equipo, fundar Altavoz y de ahí saltar a las demás cosas. Fuera de eso he sido director de cosas, pero no director de contenido, sino miembro del directorio. Y me ha tocado cubrir El Niño Costero en 2017, la guerra civil en Haití en el 16, la crisis en Venezuela en el 17 y la guerra en Siria el año pasado, que también me tocó cubrir la guerra en Sinaí, en Egipto, en Jordania, parte de los atentados que hubo en Turquía y un poco la dinámica entre Hezbollah y la comunidad de cristianos maronitas en Líbano. Y bueno, esa ha sido un poco mi carrera. Ahora, si algo puedo decirles que creo que les puede servir, es que a veces me toca responder a estudiantes y a gente joven que yo no soy mucho mayor que ustedes, creo, pero me preguntan, con las redes sociales, con la posibilidad de transmitir en tiempo real, con la tecnología a nuestra disposición, en qué ha cambiado el periodismo y cuál es el nuevo umbral al que nos acercamos como periodistas para poder emitir opiniones o informar o navegar por la carrera y por el ejercicio de la profesión con todo este nuevo universo de herramientas. Y la verdad es que mi respuesta siempre es la misma. El periodismo sigue siendo lo mismo que en el siglo XVII. Se trata de buscar la verdad, decirla lo más objetivamente posible, y digo lo más objetivamente posible porque todos nosotros operamos bajo ciertos símbolos culturales y una carga social inherente a nuestra familia, a nuestro país, a nuestra generación, a nuestro círculo social, que nos hace imposible ser completamente objetivos. Entonces, pues, dejando eso de lado, ese es el trabajo de un periodista. Lo que ha cambiado es el compendio de habilidades que los periodistas hoy tienen que tratar de consolidar para poder manejarse con lubricidad en un mercado que es cada vez más competitivo. ¿A qué me refiero? Hace algunos años, hay una mosca que me está dando vueltas en la cara, discúlpenla, por favor. El mercado periodístico, digo, profesional, hace unos años
estaba bastante segmentado. Me refiero a que uno podía hacer periodismo radial, periodismo televisivo o periodismo impreso, ¿no? Y no era necesario tener la mezcla de aptitudes que le permitan a uno hacer todo a la vez. Lo que pasa es que hoy, y ahí sí hay un cambio importante, no en cuanto al fondo de lo que el periodismo significa, sino en cuanto a la forma en cómo lo exteriorizamos, tenemos que estar preparados los periodistas para poder hacer televisión, sea frente a un estudio y una cámara profesional o frente a un celular, y hablar con un léxico adecuado y con las palabras correctas para poder transmitir lo que buscamos transmitir. Tenemos que poder escribir con la idoneidad que transmitir información y ser periodista reclama, y tenemos que poder grabar un podcast con las mismas capacidades e idoneidad. Entonces, eso nos reclama, por un lado, forzarnos a tener un espectro más amplio de competencias para poder desarrollarnos con éxito en un mercado en el que cada vez es más difícil la especialización. Les pongo un ejemplo. Si por mí fuera, yo me dedicaría solo a escribir. Es lo que más me gusta y es lo que más disfruto. El problema es que, en mi caso, la prensa escrita, a pesar de haber sido editor central de uno de los diarios más importantes del Perú, paga bien poco y la televisión no. Entonces yo me encontré en la necesidad de hacer televisión también porque quería subsidiar altavoz y lo necesitaba, y necesitaba plata para poder sacarla de un sitio y ponerla en el otro. Y además porque quería comprar un departamento porque me casé con quien hace 2 años es mi esposa y necesitaba crecer económicamente. Entonces, si por mí fuese, yo me dedicaría solo a escribir, pero no puedo. Entonces, he ido desarrollando en el tiempo las competencias como para hacer televisión. Y de hecho, para mí fue bien difícil empezar a hacer televisión porque yo venía de enseñar en la Católica y en San Marcos en una filosofía del derecho y en la otra acto jurídico y derecho civil que poco tienen que ver con la realidad nacional, y luego enseñé por un tiempo economía. Entonces mi capacidad de colocar un mensaje en palabras sencillas era bien complicado. ¿Recordarán ustedes la entrevista que le hice a Verónica Mendoza, que le pregunté por las moneditas estas? Esa pregunta me generó a mí un debate con el decano de la Facultad de Economía de San Marcos, y me lo tragué vivo porque la pregunta tenía un sustento económico muy potente. Lo que pasa es que yo no sabía expresar las ideas que tenía para un público tan grande como el que un canal de señal abierta pone a disposición de quien habla. Entonces, ha sido para mí interesante el proceso porque haber empezado en Latina, sobre todo al mediodía, que es un público bien complicado porque son básicamente amas de casa que te están viendo mientras cocinan y en realidad ni siquiera te ven, te escuchan. Y no puedes sofisticarte mucho con las explicaciones que brindas porque las pierdes y porque no se trata de perder a nadie. Y luego pasé al noticiero de la mañana en donde la gente tampoco te ve, sino que te escucha. La gente prende el televisor y o se prepara el desayuno, o se mete a la ducha, o qué sé yo, prepara la lonchera de sus hijos y está con el televisor ahí sonando. Entonces, eso me permitió aprender a hablar de manera muy coloquial y poder acceder a un público al que antes a mí se me hubiera hecho muy complicado por la formación académica que tenía. Y luego, cuando he pasado a Canal N, de alguna manera ha sido un poco más cómodo para mí, porque el público objetivo de Canal N, y sobre todo en la noche, sí me permite subir un poco los decibeles intelectuales de las entrevistas y poder entrevistar desde a futbolistas hasta a Jaime Bailey o a Hugo Neira o a
gente que pues tiene un nivel diferente, ¿no? Pero ese es el primer mensaje que quería darles. Es bien importante que ustedes se formen para escribir y para hablar y para hacerlo frente a una cámara con absoluta comodidad. La cámara a veces incomoda a quien está sentado al frente y la verdad es que en ese sentido la televisión es bastante despiadada porque a diferencia del periodismo escrito o el periodismo que se puede hacer hoy en internet, en televisión hay una jerga que estoy seguro los periodistas y su profesora conoce, que es que rompes pantalla o no rompes pantalla. Y la televisión, a diferencia de otros trabajos, te entrega el rating en ese instante. Entonces, no es que te van a dar 2 meses para que hagas rating. Te clavan en el estudio y si no haces rating, te vas en una semana, literalmente. Entonces es una presión bien fuerte porque tienes que ir consolidando un público y ir consolidando además un estilo que te diferencie de quienes también están haciendo televisión, porque si en mi caso, por ejemplo, yo repitiese el estilo que tiene mi queridísima amiga Mávila Huertas y repitiese la temática que Mávila plantea a las 9 de la noche, nadie me va a ver a mí a las 11, pues porque ya veo Mávila. Entonces yo he tenido que encontrar una fórmula diferente a la de Mávila y diferente a la de Mario Ghibellini y diferente a la que plantea RPP para poder consolidar el público que gracias a Dios hoy tengo bastante consolidado. Ese es un tema. El otro tema que creo que es transversal a nuestra generación es que hay algo que es imperativo para hacer periodismo, pero es imperativo. El periodista que no lee no es periodista. O sea, necesitan leer. Pero el otro día estaba dictando una charla en la Universidad del Pacífico que no tiene periodismo. De hecho, me invitaron como emprendedor por altavoz y varios chicos me preguntaban qué leemos para poder formarnos en periodismo, qué blogs nos recomiendas. Y a mí casi me da un paro cardíaco y le dije, no les recomiendo ningún blog, lean La Guerra y la Paz de Tolstoy, lean a Víctor Hugo, lean El Quijote, lean la Biblia, lean el Corán, lean Honoré de Balzac, porque lo que pasa es que la única manera de articular un periodismo serio es no ser un mar de conocimiento con un dedo de profundidad. Y en realidad, si es que ustedes pretenden tener un programa de televisión en vivo, tienen que estar listos para poder hablar de economía, de derecho, de filosofía, de historia, de literatura, de arte, de música y de lo que el entrevistado plantee. Y no es fácil porque hay que leer todo. Y hay que leer la historia del Perú completa. Y, por ejemplo, pongo un dato que me ha pasado hace 3 semanas. Un señor congresista me dijo que Alberto Fujimori había sido el mejor presidente de la historia del Perú. Eso es debatible y yo no entré al debate, pero me lo dijo de manera tan impetuosa que le hice solamente una pregunta. Le dije, ¿sabe usted quiénes han sido todos los presidentes de la historia del Perú? Digo, porque si vas a decir quién es el mejor, me imagino que desde Ribagüero hasta Vizcarra ha leído usted lo que ha hecho cada presidente, porque si no, su juicio de valor está constituido sobre una idea basada en sus principios ideológicos, si es que los hubiera, porque tampoco los hay, y básicamente está usted haciendo partidocracia en vez de hacer un análisis crítico de la historia. Y no solamente hay que leer historia del Perú, hay que leer historia del mundo, hay que entender cosas que en el periodismo se tratan, en mi opinión, con una ligereza que no es adecuada y que no le hace bien ni al periodismo ni a la sociedad. Puedo poner varios ejemplos, les pongo solamente uno rápido y paso a hablarles de las otras cosas que quiero conversar. Por ejemplo, en el Perú, con cada cierto tiempo y con alguna frecuencia pendular, vemos que en los Estados Unidos alguien, sobre todo jóvenes con algún problema de salud mental, utilizan armas en los colegios. Y es terrible porque mueren jóvenes y esto
trae una consecuencia durísima para la sociedad y para el mundo, porque pues, es terrible ver una cosa así. Y aquí los peruanos opinamos con una tranquilidad absoluta que hay que prohibir las armas en los Estados Unidos. Yo no digo que no haya que regularlas ni prohibirlas, no estoy opinando, pero tengo clarísimo que el debate con respecto, por ejemplo, a las armas en los Estados Unidos no puede darse operando bajo las premisas bajo las que opera el Perú. ¿Por qué? Porque en 1776, cuando las 13 colonias se levantaron en los Estados Unidos en contra del Imperio Británico del rey Jorge, la primera institución colonial que derogaron fue la conscripción. Estados Unidos no se independizó por los ideales que Madison redacta en el 87, en lo que hasta el día de hoy es la Constitución de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene el origen de su independencia en lo más humano que puede existir, que es que a los hijos de los pioneros de las 13 colonias, que eran ciudadanos británicos hasta ese momento, llegaban las casacas rojas y los reclamaban para ir a pelear una guerra a Borneo, o a la India, o a Singapur, o a Burma, o a Hong Kong. Entonces, un buen día, los padres y madres de los Estados Unidos dijeron: ¿qué hace mi hijo que vive hace 300 años con mi familia en Virginia, peleando contra los muyahidines en Medio Oriente o peleando en Sudán defendiendo al Imperio Británico? Y Estados Unidos es un país que se construye, y lean ustedes la Declaración de Independencia de Madison, sobre la idea de que si el Estado impide que los ciudadanos sean felices, los ciudadanos tienen el derecho a levantarse en armas y a derrocar ese gobierno para perseguir su felicidad, cosa que es completamente distinta a la que pasó aquí en el Perú. Entonces, otra vez, no estoy abogando en favor o en contra de la tenencia de armas, pero creo que es fundamental que los periodistas sean cultos para poder argumentar en favor o en contra, o preguntar entendiendo la historia de los Estados Unidos y la historia del mundo entero. Y además somos nosotros herederos de una educación que trae consigo un problema congénito, que es que en el colegio y en la universidad, al menos en la mía, nos enseñan historia del Perú e historia universal. El problema está en que disasociar, divorciar, escindir la historia del Perú de la historia universal nos genera una serie de taras que nos impiden entendernos como país. Cuando uno pregunta por qué se independizó el Perú, la gente dice: bueno, porque vino San Martín y se paró en la Plaza de Armas y dijo que a partir de hoy son libres e independientes por la voluntad general de los pueblos y la justicia que Dios demanda. Sí, es cierto, pero el Perú se pudo independizar porque Napoleón invadió España. En 1804 las tropas napoleónicas invadieron España, y España y los reyes Borbón no tuvieron más alternativa que convocar a la metrópoli a todas las tropas apostadas en todas las capitales coloniales y en todas las capitanías generales, desde la de Santiago hasta la de Buenos Aires, que en ese momento era de Río de la Plata, hasta la Gran Colombia, para poder repeler el ataque de los franceses. Hay un cuadro de Goya que se llama La cara de los mamelucos, que describe exactamente esa situación. Entonces, en el Perú hemos construido una historia que está castrada y escindida de la historia de la humanidad. Hablamos, por ejemplo, qué sé yo, de la restauración Meiji en 1868 en Japón, y empezamos a entender cómo Japón se industrializa, y nos olvidamos que Balta estaba haciendo trenes aquí. Hablamos de la guerra franco-prusiana en 1870 y 1871, y nos olvidamos que los hermanos Gutiérrez, Silvestre, Tomás Marcelino y Marceliano, estaban matando al presidente Balta aquí. Hablamos de la guerra contra Chile y nos olvidamos que una misión francesa trajo al Perú la milicia que hoy tiene la columna vertebral de nuestro ejército, y que Chile trajo una misión prusiana. Entonces, esas son cosas que un periodista tiene que saber, porque hemos construido, y repito, una cultura que en realidad es una wikificación del conocimiento. Con wikificación
wikificación me refiero a wiki significa rápido en el idioma originario de las islas hawaianas, de ahí Wikipedia. Y hemos wikificado el conocimiento y nos hemos llenado la cabeza, con ayuda de nuestro sistema educativo, de un montón de pelotas que tenemos que exorcizar, porque si no, no vamos a poder hacer buen periodismo ni a construir una república que vamos 200 años tratando y no hemos hecho nada realmente. Y les pongo varios ejemplos. Ladran Sancho, señal de que avanzamos. ¿Quién escribió eso? ¿Alguien sabe? Estoy seguro que alguien tiene que saber. Ladran Sancho, señal de que avanzamos. Lo repiten todos los días en la televisión. Bueno, se lo atribuyen a Cervantes y al Quijote, ¿ya? No hay una página en el Quijote en el que diga eso. Está en el poema del Labrador de Goethe, que se escribió 200 años después. Y aquí lo repetimos como si fuera conocimiento común. El fin justifica los medios, Maquiavelo. Maquiavelo nunca dijo eso. Es una carta que le escribe a Lorenzo de Medici y donde dice algo parecido. Ya, esos son ejemplos quizá mundiales. Vamos a ejemplos peruanos. ¿Han escuchado ustedes esto de que el himno nacional es el segundo más lindo después de la Marsellesa? Ya. La primera vez que me votaron de una clase en el colegio, que fueron varias, el profesor contó que el himno nacional del Perú era el segundo más bonito después de la Marsellesa. Y yo, que tengo personalidad intrínsecamente ladiesca, levanté la mano y pregunté, ¿dónde fue el concurso? O sea, ¿cómo era? Entraba una banda, tocaba el himno y había unos jurados que levantaban como si fueran las Olimpiadas 10 puntos, 9 puntos, o sea, ¿y en qué año fue y quién ganó? Y después me enteré que el himno de Chile es el segundo bonito, el segundo bonito después de la Marsellesa, y el de Argentina también, y el de Venezuela también. Entonces, los latinoamericanos somos tan real maravillosos en ese sentido, que primero nos inventamos un concurso, pero segundo somos tan acomplejados que ni siquiera quedamos primeros. O sea, ¿cómo seremos los peruanos acomplejados que nos inventamos un concurso mundial de himnos nacionales, pero pusimos a los franceses primero porque nosotros no vamos a ganar, pues, ¿no? Bueno, ese es el Perú en el que hoy día se hace periodismo. Y hay una cantidad de taras y comentarios trillados que se hacen en el periodismo que ustedes, como la futura generación de periodistas, tienen que extirpar. Cuando yo dirigí el Perú 21 y Altavoz, tenía una pizarra de palabras prohibidas. Un día me escribieron que había habido un dantesco incendio. Entonces llamé al periodista y le dije, ¿has leído la Divina Comedia? No sabía lo que era. Le dije, ¿sabes quién es Dante Alighieri? No tenía la menor idea. Entonces le dije, bueno, cuando termines de leer la Divina Comedia y me expliques cómo funciona el sistema de los 9 círculos del infierno, tienes mi permiso para usar la palabra dantesco. Hasta ese entonces, cállate, porque estás haciendo un papelón. Porque si vas a comparar un incendio con el infierno y el incendio es un balón de gas con un poco de fuego encima, no es dantesco, pues, hijo. Decir nosocomio, galeno, burgomaestre, siniestro y todas estas palabras que se usan en televisión, maldita sea, dejen de decirlas. ¿Alguna vez han escuchado a alguien decir galeno fuera de la televisión? ¿O nosocomio? ¿O burgomaestre? O sea, no tiene ningún sentido. Y claro, hay una vocación de adornarnos y hablar con palabras que suenen un poco más sofisticadas y sentirnos de repente un poquito más interesantes por decir burgomaestre. Yo me siento un cacaceno diciendo burgomaestre, porque yo no digo burgomaestre, porque yo digo alcalde. Y si tengo que decir alcalde 3 veces en la misma oración, las diré. Y si alguien tiene algún problema, bueno, que cambie canal. Pero hay un periodismo que ha quedado anquilosado en una generación que ya no es la nuestra y que tenemos que empezar a quebrarlo como paradigma, porque
el periodismo no solamente es, en mi caso, un oficio, porque yo no estudié periodismo sino derecho. Y algo que yo digo, y a veces cae mal en facultades de periodismo, es que ustedes tienen que terminar la carrera y tienen que hacer una maestría en historia, en sociología, en antropología, en economía, en derecho o en cualquier otra cosa. Y por favor, dejen de leer solo periodismo. Caparrós es un genio, Kapuscinski es un genio, Pulitzer es un genio, pero les tengo una noticia. Kapuscinski no terminó la universidad. Pulitzer era ingeniero de tanques. César Hildebrand no terminó la universidad, Jaime Bailey tampoco. Y si quieren irse a extremos, Oriana Fallaci era partisana, antifascista y ni siquiera terminó secundaria. Walter Cronkite, presentador histórico de los Estados Unidos, no terminó la universidad. Woodward y Bernstein, que descubrieron el caso Watergate, uno era abogado y el otro no había terminado la universidad. Y lo importante de esto, y lo que les quiero decir, es que si no llenan su cabeza de cultura real, no de cultura wiki, sino de cultura real, no vamos a poder hacer república. Una sociedad desinformada no es una sociedad que puede combatir ni la corrupción, ni el asedio del mal gobierno y las malas políticas públicas. Porque si no sabemos economía, no vamos a entender una serie de cosas que pasan a nuestro alrededor y no vamos a poder levantar la voz en contra. Ejemplo, con cada cambio de mes, la policía muy contenta quema cocaína y marihuana en el Callao. ¿Quiénes creen ustedes que son los más felices a la hora de quemar cocaína? Los otros narcos. Es más, deben hacer una fiesta acá que queman coca. Porque por oferta y demanda hay menos coca. La cocaína es un bien económicamente de demanda bastante inflexible, en el sentido de que, ¿qué cosa es flexibilidad en economía? Si yo mañana voy a comprar una Coca-Cola, que es la gaseosa, bueno, yo no tomo gaseosa, pero si tomase gaseosa, Coca-Cola digamos que es mi gaseosa favorita, llego al kiosco, pido una Coca-Cola y me dicen, señor, ya no está 2 soles, está 2.50, pero la Coca-Cola me encanta, entonces digo, ok, pago 2.50. Llego al día siguiente y me dicen, está 3 soles, digo, ya, vamos, 3 soles. Llego al día siguiente y me dicen, está 5 soles, vamos a comprar una Pepsi. Ya. Eso, en economía se llama punto de inflexión, porque el costo marginal que me da el precio deja de ser más alto que el beneficio marginal y simplemente dejo de consumir el bien. Ese análisis económico tonto sirve para explicar prácticamente todas las decisiones que ustedes toman. Lo que pasa es que hay una diferencia entre tomar decisiones racionales y tomar decisiones racionalizadas. Cuando ustedes terminan con sus enamorados y sus enamoradas, lo que ha pasado es que el costo marginal de seguir con esa persona se convierte en más alto que el beneficio marginal que esa persona les reporta en sus vidas. Claro, eso se traduce en no eres tú, soy yo. Pero llega un momento en el que te despiertas y dices, este pata ya no me hace feliz, chao. Eso no significa que ustedes digan, hay una curva de rendimientos marginales que me lleva a pensar que hoy día mi felicidad ya no está supeditada en mi relación con este pata, entonces le voy a terminar, entonces voy a ser más feliz económicamente. Simplemente te despiertas y dices, ¿sabes qué? Cuñado, no te aguanto. Listo, ya. Pero tomamos decisiones así. Entonces, si ustedes saben economía, pueden plantearse preguntas y plantearse a sí mismos cuestionamientos que si no saben economía no van a poder. Y no basta con un curso de economía en la carrera, tienen que leer economía de verdad, tienen que leer La riqueza de las naciones desde Adam Smith y de ahí hasta Marx y en adelante. Yo he debatido en la Católica por lo menos 500 veces en 7 años de carrera contra estudiantes, en San Marcos, contra estudiantes que se decían marxistas. Y gané todos los debates porque nunca habían leído Marx. Entonces yo les corregía diciéndoles Marx no dijo eso. Marx no dijo eso, Marx no dijo, hasta que se acaba el libro les decía Marx no dijo eso. Listo. Entonces tienen que leer a Marx también. Y tienen que, y no solo eso, tienen que escuchar desde Verdi hasta Stravinsky
Bach, Beethoven y Mozart, porque tienen que poder acercarse a todo el conocimiento de manera holística, porque nadie está en la obligación de ser más culto que un periodista. Nadie. No pueden escribir como escribe un abogado. Los abogados escriben, mira, yo soy abogado, pero escribimos de la forma más fea, y en el Perú además nos inventamos unas palabras rocambolescas como, o sea, no entiendo por qué decimos aperturar en vez de abrir, no sé qué nos pasa. O recepcionar, en fin. Y lo que no entendemos lo decimos en latín, cosa que no lo tiene nadie. Pero ustedes tienen que poder escribir no solamente bien y pulcro, sino que tienen que poder escribir lindo. Y para escribir lindo y hacer una crónica que haga llorar a la gente, o reír, dicho sea paso, hacer reír es más difícil que hacer llorar, tienen que haber leído desde a Vargas Llosa, y cuando digo leer a Vargas Llosa no es leer a Se ven los perros, tienen que leer todo lo que Vargas Llosa ha escrito. Y tienen que leer todo lo que Gabriel García Márquez ha escrito, y todo lo que Sábato ha escrito, y todo lo que Octavio Paz ha escrito. Tienen una suerte, les quedan 20 años. O sea, no lo tienen que hacer para mañana. Pero si no se comprometen con culturizarse al punto de poder ser... El otro día un coqueto tuitero me puso: tú eres un periodista de conversación. Yo nunca respondo en Twitter, ¿ya? Pero ese día me picó. Además me había tomado 3 chelas y está un poco asilvestrado. Y le respondí una cosa que considero realmente importante. Le dije: ¿tú te puedes sentar a hablar con Hugo Neira 1 hora? Hugo Neira fue alumno de uno de los historiadores más importantes del Perú, Porras Barnechea, a quien ustedes conocen todos porque está en el billete de 20 soles. Porras tuvo 2 alumnos, Hugo Neira y Vargas Llosa. Hugo Neira estudió Historia en San Marcos, Ciencias Políticas en la Sorbona, Sociología en la Sorbona y Humanidades en la Sorbona, y por 20 años fue el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Sorbona de París. Yo lo he entrevistado el día siguiente a la muerte de Alan García y hemos hablado de la poesía de Mishima en Japón, de la restauración Meiji y del seppuku japonés que los samuráis perpetraron luego de que Matsuhito plantee las reformas que planteó, de la historia del siglo XX del Perú, desde Pierola y el inicio de la República Aristocrática hasta Kuczynski. Hemos hablado de música, de amor, de filosofía y de varias otras cosas. La entrevista está colgada por ahí. Entonces, claro, es bien fácil, es más, varios de mis amigos en el canal me dijeron: eres un conchudo porque has entrevistado a una sola persona el viernes cuando todos nos matamos por conseguir 4 entrevistados. Y yo les decía: siéntate 1 hora con Neira, yo te lo traigo, siéntate y entrevístalo a ver. Y el otro problema que tenemos es que no sabemos usar términos. El otro día un periodista de mi canal, no voy a decir su nombre porque se me va a resentir, dijo que en el Perú, es mi amigo además, había habido un genocidio quechua por parte del Estado hacia las comunidades en la época del terrorismo de Sendero Luminoso. Y la verdad es que yo entré en trompo porque, además de periodista, yo soy oficial del ejército. Soy capitán y, bueno, me acaban de ascender por acción distinguida, pero comando un pelotón de fuerzas especiales que tiene como finalidad hacer inteligencia y acción en contra de lo que queda de Sendero en Ibrahim y supervisión en las zonas de Huaycán, donde hay varios elementos senderistas que quedan vivos. Y le dije a este amigo: ¿tú sabes lo que es un genocidio? O sea, ¿tienes idea de lo que significa la palabra genocidio? Genocidio es el asesinato sistemático de una etnia. Genocidio fue el Holocausto. Genocidio fue lo que le hicieron los otomanos a los armenios en la Primera Guerra Mundial. Genocidio fue lo que hizo Leopoldo II con los congoleses en la época del caucho. Genocidio fue lo que hizo la Casa Arana en el Perú para sacar caucho y vendérselo a Firestone y a Goodyear para que hagan el modelo T de Ford. Es un genocidio. La exterminación sistemática de una raza. No se puede decir que en los 80s en Perú hubo un genocidio quechua por un argumento muy simple. ¿Cómo
va a ser un genocidio quechua si los soldados que peleaban contra Sendero también eran quechuas? ¿O creen que eran celtas? O sea, ¿usted cree que los soldados peruanos eran arios? Parte del desastre de la época del terrorismo en el Perú fue que peleaban hermanos contra hermanos. Entonces no se puede hablar de un genocidio, no es justo. No es justo para el Perú, que además ganó la guerra contra Sendero Luminoso. Ahora, solo para terminar este punto, y los escucho porque me interesa un montón que puedan preguntarme lo que quieran y picar o lo que sea. Raúl, cuando comenzamos a hablar, dijo que en el Perú había habido un conflicto armado interno. El 19 de este mes me han invitado a la Católica a debatir sobre si en el Perú hubo un conflicto armado interno o terrorismo. Es muy importante que ustedes también sepan derecho. ¿Por qué? Porque en el Perú hubo un conflicto armado interno y hubo terrorismo a la vez. No son categorías jurídicas mutuamente excluyentes. Lo que pasa es que durante la segunda mitad del siglo XIX hubo dos momentos en que la violencia desbordó lo que la humanidad conocía. El primero fue que el 20 de abril de 1860 Richmond Davis se proclamó presidente de Carolina del Sur y propuso la secesión de los estados del sur de los Estados Unidos, y el 12 de abril del 61 los estados confederados le declararon la guerra al presidente Lincoln y empezó la guerra civil estadounidense, que duró hasta el 65 y murieron 1 millón de personas. Para esa época es una cantidad brutal de gente. Y luego Prusia, bajo el mando de Bismarck, el Kaiser y el general von Moltke, le ganó la guerra a Silesia, a Austria en el 66, mientras nosotros defendíamos el 2 de mayo de los españoles, y la guerra franco-prusiana a Napoleón III, a Louis Bonaparte. Y entonces el mundo conoció un nivel de violencia que antes era ajeno. Fueron las primeras guerras modernas en donde se usaron submarinos, donde se usaron trenes, donde se usaron fusiles que ya tenían mecanismo de cerrojo. Entonces el número de muertos fue mucho más alto. Y el derecho internacional público reaccionó generando categorías, taxonomizando lo que podía haber sucedido dentro de un Estado o de un protoestado. Y una de ellas es el conflicto armado interno, que encaja perfectamente con lo que pasó en el Perú. Pero hay un grupo de gente que insiste en decir que aquí no hubo conflicto armado interno, sino terrorismo. Y bueno, me tocará debatir en la Católica, y mi argumento es bien sencillo. Esta no es una discusión jurídica, es una discusión lingüística. Y para eso también tienen que leer a Saussure y saber lingüística. ¿Por qué? Porque si yo escribo en un libro para niños de 12 o 13 años que en el Perú hubo un conflicto armado interno, cometo un error que va a tener consecuencias, que es que la categoría jurídica de conflicto armado interno la conocen los abogados, y la conocen los abogados que saben derecho internacional público. Probablemente María José, que es una abogada, la conoce, pero no la conoce la gente en general. Entonces, no podemos hacer libros escolares operando bajo categorías jurídicas, porque los niños no han estudiado derecho. Entonces, si decimos conflicto armado interno, hay un problema. ¿Hubo un conflicto armado interno? Sí hubo un conflicto armado interno. Pero la palabra, el juego de palabras, conflicto armado interno, le quita la carga de valor peyorativa a lo que aquí pasó. La palabra terrorismo no. La palabra terrorismo da miedo. Y a Sendero Luminoso hay que tenerle miedo. El libro que contó Raúl que voy a publicar se llama La guerra de nuestros padres, que es la historia de la guerra contra Sendero Luminoso. Y yo hablaba, María José, además de buena amiga mía, es hija de la señora embajadora de Colombia, y el presidente Duque ha estado en el Perú hasta ayer, o hoy día, y tuvo la generosidad de concederme una audiencia de 1 hora y media para conversar. Ni siquiera lo entrevisté porque la verdad que me dio flojera, porque la conversación está tan interesante que me fui a conversar.
Se me hacía bien difícil explicarle al presidente Duque, que dicho sea de paso es un hombre con una cultura enciclopédica, el tema de Sendero Luminoso. Porque el 1 de enero del 59, Fidelito Castro y Che Guevara entraron a La Habana en su tanque y dijeron: en un mes convocamos elecciones. Pasaron 62 años, pero bueno, son cositas del comunismo. La cuestión es que a partir de eso, en América Latina hubo una ola de movimientos de izquierda que podemos, si quieren hacer una concesión, decir que eran guerrilleros. En el Perú estuvo el movimiento de izquierda revolucionaria, estuvo la guerrilla de Hugo Blanco, la de la Puente Uceda, y hubo una serie de movimientos guerrilleros. ¿Qué es un guerrillero? Un guerrillero tiene que tener 3 características de acuerdo al Convenio de Ginebra. Tiene que usar uniforme, solo puede atacar a objetivos militares y tiene que tener control territorial y soberanía sobre un espacio geográfico. Sendero Luminoso tiene más en común con Al Qaeda que con cualquier movimiento de izquierda en América. Sendero Luminoso usaba hombres bomba, o sea, chaleco bomba. Sendero Luminoso desapareció pueblos del mapa solamente por no querer compartir con ellos sus vacas, lo que pasó en Soras o en Bucanamarca. El 17 de mayo del año 80, que es el primer atentado de Sendero Luminoso, quemaron las ánforas, eran las elecciones después de la vuelta a la democracia, después de la constituyente y el gobierno de Morales Bermúdez, en un pueblo que se llama Chuschi. Y Belaúnde dijo que eran más tinta que sangre, y el primer ministro Ulloa dijo que eran avijeros, o sea, ladrones de ganado. Ningún periodista se dio cuenta de lo que estaba pasando porque no sabían semiótica ni hermenéutica, que ustedes tienen que saber. Una cosa es que yo queme una llanta y una cosa es que yo queme un ánfora. Si estoy quemando una llanta, estoy incomodando el paso de quien toque pues, recorrer una carretera. Si quemo una ánfora llena de votos, estoy quemando la democracia. Y nadie se dio cuenta hasta el año 83 contra quién nos estábamos enfrentando. Estos tipos eran maoístas, no eran castristas. En la guerra de Vietnam, Ho Chi Minh y el general Nguyen Mon Giap generaron una escisión entre el comunismo moscovita y el comunismo pequinense. El comunismo chino es muy distinto al moscovita. Nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando aquí. Y de ustedes depende de que no vuelva a pasar eso. Los políticos no lo van a hacer porque no es su trabajo, y la sociedad civil no está lista porque está especializada en otras cosas, y por un principio básico económico, el trabajo tiene que dividirse. Entonces, habrá gente que gane plata, habrán abogados, habrá economistas, habrá financistas, habrán médicos, habrá veterinarios, habrá biólogos. Ustedes son periodistas. Y ser periodista no es tener un cartón que diga que eres periodista. A mí varias veces me han dicho: no eres periodista porque no estudiaste periodismo. Y la verdad, disculpen por el precio, pero me cago de la risa. No necesitas ser acartonado para ser periodista ni para ser escritor. Lo que necesitas es ser apasionado. Ahora, ustedes tienen la suerte de tener profesores que los van a guiar en el camino. Pero créanme que por más brillante que sea su profesora, que además sé que estudió en Columbia, no va a leer por ustedes. O sea, les puede enseñar todo lo que quieran, pero nadie va a sentarse los fines de semana a leer. Y tienen que, si quieren destacar, dejar de jugar los fines de semana y sentarse a leer todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Y esto es bien fácil. En la televisión hay más o menos 25 periodistas. La gente dice: tal está ahí por vara, tal está ahí porque es hijo de tal. ¿Ustedes creen que alguien perdería plata por vara? Nadie pierde plata por vara. Si alguien está en televisión es porque ha hecho algo bien. Y, por ejemplo, Mávila no terminó la universidad, Beto Ortiz tampoco. Sin decir que Beto Ortiz sea un santo de mi devoción, que escribe como los dioses, pero tengo un par de diferencias con él, a pesar de que le tengo cariño.
es una crack entrevistando y no terminó la universidad. No les estoy diciendo que se retire. Lo que les estoy diciendo, discúlpenme, no pretendo de ninguna manera hacer eso, pero lo que les estoy diciendo es que ustedes tienen que entender, y aquí les cedo la palabra a todos, que la universidad no es el final, es el punto de partida. Si ustedes no leen, pero no leen todo lo que caiga en sus manos, no son periodistas. Incluso lo malo. Y por supuesto, porque como bien dice Jimena, Caterina, si no leen un bodrio, no van a saber lo que es un bodrio. Entonces, el día que lean a un bodrio y después lean a Borges, se les van a caer los ojos, pues, y se van a derretir. Y además tienen que coleccionar palabras. De verdad, tienen que tener una colección de palabras y de imágenes. Yo aprendí la palabra crápula de Bailey. Aprendí la descripción más linda que he escuchado en mi vida del amor de Borges. En el Aleph, que es la historia de Carlos Argentino Daneri y Beatriz Viterbo, es un cuento que podría leer hoy día en la tarde porque lo leí en una hora. Borges dice que el verdadero amor es cuando uno busca excusas y eufemismos solo para nombrar el nombre de la persona a la que ama. O sea, estás conversando cualquier cosa y terminas diciendo Vania, que monta caballo al costado, es mi esposa y me derrito por ella. Ya. Esa me parece la descripción más linda que puede haber del amor. La tomas y un día estás escribiendo una crónica de dos enamorados o de algo que duela y les va a servir. Entonces, mi conclusión de hoy día es lean. Ya está. Por favor, las preguntas que quieren. Creo que solo tenemos un micro, así que ahí está. Funcionó, sí. Bueno, gracias, Mijail. Genial. Chicos, bueno, tenemos la oportunidad de entrevistar a uno de los entrevistadores más amenos e interesantes de la televisión hoy y leído, por lo que estamos viendo. Entonces, por favor, si podemos conversar con él, ¿alguno de ustedes tiene...? Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Zapata, soy estudiante de esta carrera. Mi pregunta es simple. Yo entiendo que, como dicen, para salvar en sí el país, una de las cosas importantes es leer, para que de esa manera tú sepas qué cosas no debes hacer y poder mejorar y contribuir a la sociedad. Y en base a eso, le quiero preguntar una cosa. Para empezar, yo sé que para poder leer tienes que desarrollar un hábito. Entonces, ¿qué libros así básicos usted recomendaría para alguien que quisiera recién comenzar en esto de la lectura? Yo no soy de leer mucho, leo muy poco, la verdad. Pero, ¿qué libros? Porque todo es gradual, poco a poco vas empezando, desarrollas el hábito y al final, cuando ya te sientes listo, preparado y ya tú sientes esas ganas de leer, ya vas buscando más libros. ¿Qué libros usted recomendaría? Algo simple para comenzar, ¿no? Quizás en la literatura, algo sencillo. Mira, varias cosas. Hay un profesor que se llama Harold Bloom, inglés, que escribió el Canon Universal y recolectó las 100 novelas más importantes de la cultura judeocristiana. Está en Google. O sea, puedes empezar por ahí y tienes 100 libros que van desde Moby Dick hasta el Quijote y de verdad que yo la agarré en el colegio. Lo que pasa es que yo estoy medio traumadito porque yo estaba leyendo Fray Perico y su borrico a los 7 años. ¿Ya? Y vino mi papá y me dijo, ya estás grande, y me dio un libro Kant. Entonces un poquito que me trastornó. Fue un choque. Sí, y a los 12 años ya había leído Marx. Entonces, bueno.
eso lo tengo que hablar con mi psicólogo. Pero algo así sencillo, o sea, mi padre es mira, léete los 7 ensayos de Mariátegui, léete el antiimperialismo y Erapra de Aya La Torre, lea a Víctor Andrés Belaunde. Si te interesa Sendero, puedes leer a Orritia, Portocarrero, a Carlos Iván de Gregori. Puedes leer La Cuarta Espada, que es una novela histórica mucho más digerible que los que te he mencionado. Algo así sencillo. Ya, Roncagliolo es mucho más digerible que todos los anteriores. El libro de Antonio Zapata sobre Sendero también está muy bueno. Si puedes leer Basadre escribe lindo. El problema es que son 16 tomos. Pero eventualmente... Tengo todas las vacaciones para... Yo me demoré 7 años, pero... O sea, que tienes que tener unas buenas vacaciones. Pero sí, el libro como ese. Y luego libros periodísticos, y no solo foráneos, o sea, lea Capote, lea Steinbeck, lea Hemingway, lea Fitzgerald, lea Virginia Woolf, lea Eudora Welty, que es La Generación Perdida de los Estados Unidos, que todos tenían esta cosa periodística. Lee Crónica de un secuestro de García Márquez, que es un libro periodístico. Lee El pez en el agua de Vargas Llosa. Lee A Sangre Fría de Capote, que es revolucionario en términos de crónica policial. Lee El caso banquero de Thorndike, que dicho sea de paso creó la técnica de escribir con la crónica temporal invertida antes que Capote, lo que pasa es que nadie se lo reconoció. Javier Cercas en España está escribiendo cosas fantásticas. Fernando Aramburu tiene un libro que se llama Patria, que también está buenísimo. Mira, te la pongo más fácil. Dime el género que quieres leer y te digo el libro. Por lo que es la literatura. Léete el libro de Santiago Roncagliolo, La Cuarta Espada. Te va a servir un montón. Porque es literatura con historia del Perú, pero es literatura. Claro. Entonces es fácil de leer. A mí me gusta la literatura y sobre todo la historia universal. O sea, bueno, ese es un gran libro. Los Medici. Si te gusta. O la época de los reyes. ¿Viste los Medici? Los Medici ya, sí. De Italia. El Principado de Florencia. Sí, o sea, me gusta porque a veces yo veo series. Claro. Como pasa el tiempo, es algo muy personal. Bueno, de los Medici está la historia de Lorenzo de Medici, que es un libro largo, pero lo puedes leer. Claro. Y si te gustan las novelas históricas, puedes leer Los últimos días de nuestros padres, de Joel Dicker, que habla sobre el Special Operations Executive, que es una unidad que creó Churchill para combatir en la Segunda Guerra Mundial. Hay un libro que se llama HHHH de Laurent Binet, que es un escritor francés, que las 4 H significan el cerebro de Hitler, se llama Heydrich, y es la historia de Reinhard Heydrich, que era el jefe de la SD, que era el organismo nazi que controlaba a la SS, a la Gestapo y a la Kripo, que era la Kriminalpolizei, era el hombre más fuerte del Reich. Y una vez que Alemania hubo anexado a Bohemia y a Moravia, a la República Checa y a Eslovaquia, al Reich, el conde von Neurath fue nombrado como protector de Bohemia y Moravia, pero este era un noble antiguo que no tenía mucho control, entonces se comenzó a gestar una resistencia muy fuerte en la República Checa y mandaron a Heydrich, y el presidente en el exilio checo, que en ese momento era el presidente Beneš, entrenó a 2 comandos checos que se llamaban Jan Gapsik y Josef Kubis, y los tiraron en paracaídas, y el 27 de mayo del 42 mataron a Heydrich en la puerta del castillo de Praga. La historia es alucinante y muy fácil de leer. O sea que ahí tienes varias opciones. Igual, gracias por la recomendación. No, gracias a ti por preguntar. Su tiempo. Gracias. Caterina. Tengo preguntas. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Por la invitación. Me ha encantado, ha sido refrescante oírte, y de hecho comparto el lee y todo. Quería hacerte una pregunta, ya como un periodista reposado que eres. Una cosa que yo valoro mucho cuando no sé nada del tema es eso,
no saber nada del tema, porque mis ojos están frescos, entonces tengo menos bias, ¿no? menos taras, menos, ¿no? prejuicios y puedo ver las cosas desde perspectivas que de repente antes en un tema que manejo más no lo tengo, ¿no? O en un tema donde tengo una opinión fuerte. ¿Cómo haces para guardar la humildad ante los temas? La humildad, el ojo fresco, ¿no? Porque a medida que uno va creciendo en edad y vas leyendo más y vas teniendo más experiencias, tus opiniones se arraigan más. Pero como periodista uno tiene siempre que tener el ojo fresco y la humildad ante el entrevistado, de todo, ¿no? Ante el mundo, para poder seguir transmitiendo el mensaje. Entonces, esa sería mi pregunta. Es una linda pregunta, porque es bien difícil de lograr. Mira, en mi caso, yo tuve que aprender un poco, la verdad, equivocándome, ¿ya? Porque yo crecí en una familia en donde en los desayunos hablábamos de Nietzsche. Entonces, en las primeras entrevistas que yo hacía, corregía a los entrevistados. De hecho, Vitocho García Launde, que 2 años después me acaba de invitar a su cumpleaños el sábado, un día le corregí 3 veces los años en los que me hablaba. O sea, me dijo, en tal año pasó otra cosa, y le dije, no, y le caí cuáquer y no fue mi programa por un año. Entonces, yo me he demorado 2 años, no te voy a mentir, pero el estilo que yo he hecho mío en Canal N, y me siento muy cómodo con ese estilo, es uno en el que tengo clarísimo que el centro es el entrevistado y no yo. Entonces hablo poco. O sea, si ven mi programa, no hablo mucho en realidad. Dejo hablar al entrevistado. Si se equivoca, no lo corrijo. Y no me peleo con nadie. O sea, y por supuesto que tengo, igual que tú, posiciones súper duras al respecto de un montón de cosas. El viernes entrevisté a la representante con Mis hijos no te metas y le querían meter un zapatazo en la boca. ¿Ya? Porque, bueno, si alguno de ellos, mándele un zapato a mi parte, por favor. Porque la hice decir que ella consideraba que los homosexuales estaban enfermos, literalmente. Que dicho sea de paso, es algo que tienen que practicar, porque requiere cierto talento sacarle una pepa así en una entrevista a alguien, porque no es algo que te dice fácil. O sea, tienes que... Eso lo van a ir aprendiendo con el tiempo, pero tienes que hacerte sonso y jaja, jiji, hasta que ¡pum! Lo agarra desprevenido y... O sea, a Alberto de la UNDE, por ejemplo, que es mi amigo, es 2 años más que yo en la universidad, estábamos jiji, jaja, y me dijo, sí, yo no creo que nadie debería morir en la cárcel, hablando de Fujimori, y creo que un indulto se debe conferir bajo los cánones establecidos por la ley. Y yo dije, me deja un penal planteado ahí para patear. Entonces le dije, ¿tú crees que debería indultar a Ismael Guzmán? Y me dijo, mira, si las condiciones son las titulares en el Comercio del día siguiente, vela donde quiera y me a caer ahí. No me habló 2 veces. Pero lo que yo hago es no me peleo con nadie. Y a mi programa, de hecho, una de las cosas de las que yo me siento más orgulloso es que va desde Marisa Velada y Marco Arana hasta Tubino, y no me peleo con nadie. Eso no significa que no los incomode o que no les haga preguntas incisivas, pero esto es bien importante. En el Perú hay esta costumbre, que yo agarré un poco esa costumbre latina. Bueno, tenía una compañerita que me lo hacía más fácil, pero hay esta costumbre de que el que grita más tiene la razón. Y no necesitas gritar. Si tienes un buen argumento, rompes barreras que tiene que ver con conservar la humildad. Es conocer Perú, de verdad, porque no lo conocemos, o no todos lo conocemos. Quizá la experiencia más gratificante que yo he tenido en mi vida como periodista, bueno, he tenido un par que me han llenado mucho y he tenido varias que me han destrozado, por supuesto. O sea, ver la guerra en Siria y los niños, o sea, en fin.
Pero un día estábamos en Latina y entró una llamada, un 27 de mayo, un día como ayer, y era el Día de las Lenguas Originarias. Y la persona a la que estábamos entrevistando hizo lo que hacen algunos congresistas, es que primero habló en quechua y después iba a empezar a repetir en castellano. Y le respondí 7 minutos seguidos en quechua. Y de verdad que, por ejemplo, hablar quechua, que es una de las cosas que más me ha costado aprender, porque el quechua es como el alemán, es aglutinante. O sea, no es como el castellano que decimos mi casa, sino que tú dices, por ejemplo, casa se dice huasi. Entonces, si tú quieres decir huasi, es huasimi. Si quieres decir mi casita, es huasiquita. Entonces, vas sumando. Los verbos son súper difíciles, hay menos vocales, en fin. Pero aprendí. Y cuando he dictado charlas, les cuento una que, por ejemplo, me pasó en la Universidad Emilio Valdizán, en Huánuco. El decano de la Facultad de Economía, yo había dicho que había que privatizar no sé qué, y el decano de la Facultad de Economía, que estaba en contra, dijo que él estaba con un poncho y con un gorrito huanuqueño de ambos, y yo estaba en terno. Y me dijo que yo era un pituco limeño de apellido compuesto, que no tenía la menor idea de la realidad nacional y que con qué autoridad iba yo a Huánuco a hablar de esto. Y volteé y le dije frente a las mamás y los papás de los estudiantes en quechua que el payaso era él, porque se había puesto un poncho que nunca iba a usar, que su gorrito era ridículo porque él también usaba terno y que el que no entiende el Perú es él, porque entender el Perú no es ponerte un poncho, es entender a quien te habla en quechua. En quechua, por ejemplo, y con esto cierro el tema, la palabra nosotros tiene una acepción inversa a la del español. En castellano nosotros decimos nosotros, y nos incluimos todos, y podemos decir vosotros. Si yo digo vosotros, me estoy excluyendo a mí y los incluyo a todos ustedes. La acepción regular del quechua, de la palabra nosotros, es ñojaiku. Si yo digo ñojaiku, lo que estoy diciendo es nosotros, y los incluyo a ustedes. Si digo ñojanchik, somos todos, pero la acepción regular es ñojaiku. Entonces, algo tan estúpido como eso significa que cada vez que un político llega a las regiones de los Andes del Sur y dice nosotros vamos a ayudarlos, lo que les está diciendo es nosotros, los limeños, vamos a venir a ponerles casitas a ustedes, población quechua. Si se hubieran dado el trabajo de estudiar un mes quechua, hubieran entendido que había que decir ñojanchik y punto. Y me ha tocado ver la cara de la gente cuando le respondes, y yo como que no lo quechua perfecto, pero puedo conversar. Pero no saben cómo se caen. Nosotros somos la generación que nació entre que se cayó el muro de Berlín y apareció el muro de Facebook. O sea, somos una generación de muros. Bueno, hablar quechua o encontrarte con alguien de AMLO y preguntarle qué tal está la pachamanca verde en tal restaurante, tumba los muros en un segundo. Y el otro día yo hablaba de que en el Perú nadie sabe el trabajo de desencudriñar el alma peruana. No sabemos quiénes somos. Nos falta mucho en ese sentido. Hay países que han trabajado desde las artes y desde el periodismo mucho en entenderse. Rusia, Gogol, Tolstoy, Dostoyevsky, Pushkin le dedicaron su carrera completa a entender el alma rusa, el alma del cosaco, el alma del burócrata ruso. En el Perú el único que trató de hacer barreras y bueno, se suicidó. Entonces hay una chamba que hacer ahí también. Y creo que mantener la humildad tiene como piedra angular lo que tú has dicho, que es que hoy día en la noche creo, no me confirmó la pauta, va a ir un experto en terremotos. No tengo la menor idea de terremotos. Me encantaría leer un poco, pero no he llegado ahí. Me callo la boca y le pregunto con la curiosidad que le preguntaría a un amigo que sabe algo que yo no sé.
Entonces pones al público mucho más cómodo. Y la otra cosa es que si tienes un conocimiento que el resto de gente no tiene, no lo usen. Úsenlo para preguntar desde el conocimiento, no con el conocimiento. Porque varias veces me pasa que hoy día, por ejemplo, tengo a Aníbal Quiroga, que es abogado. Me podría tirar una conversación de derecho constitucional, que es mi especialidad, de 1 hora con Quiroga y hacer un acto onanista de miedo, demostrando que sé tanto constitucional como Aníbal Quiroga, pero déjame entender. Entonces, ¿quién pierde? El público. Y nosotros tenemos un rol fiduciario y nosotros no nos debemos al dueño del canal, al dueño del periódico, nos debemos a la gente que nos lee, a la gente que nos ve. Si no entendemos eso, estamos muertos. Nosotros nos debemos a la gente. Entonces, ese es el origen de la humildad. Si sabes que te debes a la gente y sabes que tu rol es cultivarte para poder difundir información, no puedes colocarte en un pedestal en el cual la gente no te entienda porque te está metiendo un tiro al pie. Entonces, esa ha sido la forma en la que... Ahora, me encantaría, Caterina, decirte que yo lo descubrí un día, de eureka y tuve una epifanía. Me he metido 40 fretazos contra la pared hasta que aprendí. O sea, ha sido un ensayo de error. Lo que pasa es que comencé bien chibolo y claro, el otro día en una conferencia de periodistas me presentaron, me dijeron, tiene 15 años de experiencia de periodista y me dijeron, ¿cuántos años tienes? Y dije, 30. Y la gente no entiende porque efectivamente tengo 15 años de experiencia, pero tengo 30, entonces medio que me he equivocado desde bien chibolo. Entonces, eso me ha servido. Por favor. Sí. Después. Bueno, en relación un poco al tema que hace sobre la lectura, en realidad quería comentar porque de algún modo creo que en general tenemos que asumir todos que no leemos mucho, justamente porque no hemos tenido una educación que nos haya incentivado a la lectura, ¿no? Entonces creo que en general es el caso de muchos de los que estamos aquí, ¿no? Entonces, de algún modo el hecho de, digamos, de decir, pues, o de afirmar que se debe leer absolutamente todo, creo que lo primero que debemos asumir es quizás que no somos capaces de empezar una lectura, ¿no? Y desde ese punto quizás empezar un poco más de cero. Creo que en general en la carrera de comunicación pues todos saben esencialmente que de algún modo desean comunicar algo, ¿no? Desean decir algo, ¿no? Y quizás, ¿no? Se podría empezar, pues la mayoría pues mira temas audiovisuales, ¿no? Documentales, videos. Con eso no digo que a partir de un video o algún documental se debe asumir eso como verdad, ¿no? Pero considero que esencialmente debemos asumir esa carencia, ¿no? Y a partir de esa carencia, pues, de algún modo, saber desde dónde debemos partir, ¿no? Y en cuanto a lo que hablas, es que a veces son tantos datos, pues, ¿no? Los que dices, no considero también que la lectura tenga que ver con manejar datos, ¿no? Sino que también saber qué función le podemos encontrar a esa lectura. ¿Para qué nos sirve encontrar quizás su esencia metodológica para luego nosotros utilizarla para la difusión de algo, ¿no? Entonces, así como mencionabas lo del lenguaje, ¿no? Claro, puedes hablar de las lenguas o del quechua o del inglés o del alemán o de todas las mil lenguas que existen, ¿no? Pero creo que esencialmente es pues saber que las lenguas hacen una referencia al mundo donde vive cada persona, ¿no? O al espacio, al contexto, ¿no? Así se va generando el lenguaje. No sé, creo que entrar hacia ese punto o hacia esas reflexiones pueden ser un poco más, no sé, un poco más motivadoras también para el estudiante. Y encontrar, ¿no? Encontrar de qué manera ir entrando al mundo de la lectura, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Nuria. Mira, Nuria, cuando les digo que tienen que leer y leerlo todo, te voy a decir una cosa un poco dura, ¿ya? Pero... Y con todo el cariño del mundo. Si tuvieras 70 años, te diría, ok, o sea, ya fue. ¿Cuántos años tienes? 29. Bueno, si te pones a leer, en 5 años vas a estar 5 años más leída que hoy. Entonces,
eres demasiado joven para decir, yo estoy de acuerdo contigo en que no nos han educado, mi colegio tampoco promovía la lectura con mucho ímpetu, la verdad. Yo tuve la suerte que en mi casa sí me volvían loco en pelea, pero, bueno, digo la suerte hoy día, ¿no? De chibolo quería tirar a mi mamá por la ventana, pero no estás tarde, nunca estás tarde. Bueno, en general. Mira, me dijiste que enseñas historia del arte. Ya. Leer historia, o sea, o leer en general, lo que te va a permitir como periodista es aproximarte a la realidad con los pies mucho más firmes en la tierra. Te pongo un ejemplo. Si lees historia económica, eventualmente vas a llegar a la revolución que generaron los molinos de viento en Holanda. Los molinos de viento en Holanda permitieron que las pinturas que empezaron a llegar de Batavia se mezclen bajo cierta presión que permitió ampliar casi al 100% el espectro de color. Eso permitió que desde Rembrandt hasta Van Gogh, en la escuela holandesa y sobre todo en la escuela flamenca previa, puedan pintar claroscuros que hubiera sido imposible sin la existencia de los molinos, y los molinos hubieran sido imposibles de construir sin que Felipe II divida el Imperio Español entre la parte de Flandes y la parte de España después de la Guerra de los 30 años, y eso hubiera sido imposible si es que Francisco Pizarro no llegaba al Perú y con el oro español se construyeron los molinos. Entonces, en realidad el conocimiento, creo que tenemos la tara todos de que el conocimiento lo guardamos en compartimientos estancos. Entonces, si en algún momento te pones a leer la historia de la guerra del Peloponeso, de Tucídides, o la Ilíada, o la Odisea, vas a encontrar en la Victoria de Samotracia o en la Venus de Milo cosas que de repente antes estéticamente podías ver, pero históricamente no. Si lees la Divina Comedia, vas a entender mucho mejor a Caravaggio, a Da Vinci, a Rafael, a Botticelli, o sea, lo amarras todo. ¿Y la política de... No, entonces tu motivación tiene que ser poder amarrar conocimientos. Sí. Ahora, la pregunta que me hizo hace un momento tu compañero es buena, porque claro, si te mandas mañana a leer un libro sobre pintura italiana del siglo XVII sin haber leído un poquito antes de color o de estética, te vas a aburrir. Si mañana te compras los hermanos Karamazov, te vas a quedar dormida. Pero es de pocos. O sea, empiezas, mira, cuando yo tenía 13, traté de leer Ulises de Joyce. Lo terminé por disciplinado, no entendí nada. Nada. Cuando tenía 21, lo volví a leer y no entendí nada. Hasta que me di cuenta que para entender Ulises completo había que leer mitología griega y todo Shakespeare. Y lo leí y a los 25 lo entendí. Y mira, de los 13 a los 25 son 12 años. Entonces, empiezas chiquito y vas subiendo y sabes que un día te vas a dar cuenta, lo más rico de leer y de cultivarte como creo que los periodistas debemos hacer,
Es que un día te están hablando de cualquier tema y de la nada, espontáneamente en tu cabeza conectas con otra cosa y sacas una pregunta del sombrero mucho más profunda de lo que podría ser. ¿Y usted qué opina? Entonces, eso es lo bonito de poder tener el conocimiento. No para hacer un show de memoria o para apabullar al entrevistado, sino más bien para ti, para nutrirte tú, para llenarte tú de conocimiento que te permita eventualmente mezclar conceptos. Y de repente un día estás haciendo una entrevista como periodista y estás hablando de la ciudad de Lima y tu conocimiento de historia del arte te va a permitir irte a Angelino Medoro, a Bernardo Vitti y hablar del centro de Lima y la escuela manierista peruana y tal. Entonces, eso te da a ti una ventaja sobre un periodista que no sabe historia del arte. Y para hablar de Medoro o de Vitti, lo puedes terminar haciendo como el alcalde de Lima en una entrevista. Entonces, simplemente te vas a abrir, o sea, tienes mucho más recursos para hacer una entrevista, no buena, porque seguro ya lo puedes hacer, sino diferente. O sea, una entrevista que quien no sabe historia del arte no va a poder hacer. ¿Me entiendes? Gracias por la pregunta. ¿Me querías preguntar? Sí, algo muy simple. ¿Alguna vez has tenido algún problema de decir tu verdad sobre algún tema en los medios que has trabajado? Sí. No sé si se acuerdan, pero en Altavoz denunciamos, he tenido dos problemas, uno familiar y uno con una empresa. El familiar fue que en el 2016 encontré junto con mi equipo que el plan de gobierno del APRA era plagiado y me lo bajé y hice que renuncie todo el equipo del plan de gobierno y mi papá es aprista. Me dejó hablar un año, pero bueno, ya estamos bien. Y profesionalmente, Altavoz denunció que Circus Grey, esta empresa de publicidad, se había ganado uno de los 14 Leones de Oro de Cannes que se ganó inventándose un feminicidio. Con esta canción de Diego Divos, bueno, ellos dijeron que había una mujer muerta en un albergue que se llamaba Vida de Mujer y después de una investigación que nos demoró 3 semanas, encontraron a la mujer viva y siendo violentada por el marido. Entonces, Circus Grey básicamente estaba lucrando el dolor de una mujer. Ella no sabía que habían usado su caso, lo sacaron de Vida de Mujer sin pedirle permiso y se ganaron el León de Oro, los Leones de Oro en Cannes. El problema fue que Circus Grey era la agencia de publicidad latina. Entonces yo dije que quería hacer una nota sobre el tema porque me parecía importante, porque además Latina estaba ese año lanzando una campaña que se llamaba Nos hacemos cargo de la violencia contra la mujer. Entonces me dijeron que no renuncié. Pero sí pasa. Un día un buen amigo periodista, Enrique Sileri, ya falleció, hijo de Doris Gibson, que fue director de Caretas por mucho tiempo, me dijo una cosa que siempre me voy a acordar: periodista no eres cuando te contratan, sino cuando te votan. Porque el periodismo básicamente es joder al poder. Entonces, si jodes te votan, pues. Pero si eres bueno te contratan en otro lado. Buenas tardes, mi nombre es Valeria. Hace un tiempo observé una entrevista que realizaste a una candidata, hace unos años, una candidata a la presidencia de izquierda, y por un sector de la población fue bastante criticada las preguntas que realizaste, pero por otra bastante aceptada. Entonces, mi pregunta sería, para ti, ¿qué es lo más importante? Que esa población que no aceptó en cierta parte de tus preguntas, ¿le agrades? ¿O conservar tu esencia? Conservar la forma en realizar las preguntas, tu estilo. No sé si ya había llegado cuando hablé de eso hace un ratito.
O sea, porque, bueno, con respecto a eso, mira, creo que más importante es conservar mi esencia. Yo no quiero ser Miss Perú, o sea, no tengo ningún problema con caerle mal a la gente, pero ningún problema. Y además es bien gracioso, porque en redes sociales me insultan 1000 veces al día. Bueno, por cada insulto hay 2 personas diciendo algo bonito, pero en 15 años que tengo haciendo periodismo, nadie nunca se ha atrevido a decirme algo en la cara. No sé si será porque presumen que les voy a romper el tabique, porque lo haría sin ningún problema, pero como que hay este desdoblamiento de la gente. Un día me encontré con un profesor de la universidad que me insultaba todos los días, un profesor de historia, que no había sido profesor, pero lo tenía ubicado porque más o menos en la Católica la gente se conoce, y lo vi sentado en un restaurante comiendo, y estaba solo, fui y me senté en su mesa, y le dije, ¿me puedes decir en la cara todo lo que me dices en Facebook? Y me dijo, pero no te lo tomes personal. Y le dije, discúlpenme la palabra, le dije, oye, huevo, ¿cómo no me lo voy a tomar personal si me estás insultando a mí? O sea, ¿qué más personal que me estés mentando la madre a mí? Entonces me dijo, bueno, pero no te pongas así. Y le dije, no, o sea, no me pongo de ninguna manera, pero me gustaría ver si eres tan valiente de mentarme la madre como haces en Facebook acá. Y bueno, tú no sabes si yo soy medio esquizofrénico y te rompo un vaso en la cabeza, o me paro y me voy y no pasa nada. Pero, ¿por qué no te la juegas? Me paré y me fui y no pasó nada, obviamente, pero ya. Entonces, por ese tema prefiero mis principios. Pero con respecto a las preguntas estas, hay una cosa que es bien importante poner sobre la mesa, que es que en ese momento yo no era entrevistador, yo era parte de un panel. Y es bien diferente. O sea, en mi programa, yo soy el que decide qué preguntas hago, cuánto duran, cómo manejo la entrevista. Acá lo que hacían era un pelotón de fusilamiento. O sea, ponían a 5 periodistas a que disparen contra quién. O sea, la gente se acuerda más de Verónica Mendoza, pero también me tragué vivo a Julieta Guzmán. Y bueno, qué pasó eso. Pero en ese momento mi chamba era esa, o sea, era incomodar como sea al entrevistado, que no es mi chamba ahora. Y de hecho, en ese momento ni siquiera estaba contratado, me invitaron como panelista. Entonces, son dinámicas súper distintas, ¿no? Si me hubieran invitado hoy día no a conversar, sino a debatir, tendría completamente otra actitud. No beligerante, ni virulenta, ni violenta, pero estaría mucho más concentrado en lo que están diciendo para tomar nota y poder rebatir el argumento y poder ir más rápido y poder sacar data si es que la tengo para poder darle la vuelta a la cosa y tal. Entonces, ser parte de un panel es bien diferente a ser el entrevistador. Y creo que esa es la respuesta a eso. Gracias. Gracias a ti. Bueno, chicos, les agradezco mucho a ustedes por su presencia. Rafael, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir tu tiempo, tus conocimientos y el compromiso de que pronto puedas darte una vuelta de vez en cuando por aquí a compartir conocimientos, ideas. Cuando me inviten, encantado de venir. Ok. Gracias, chicos. Ya nos vemos la próxima. ¿Podemos hacer una fotito de cierre? Sí. Jota. ¿En qué Facebook? Gracias, no, dije.